Hello, my friends. Nice to meet you. My name is Jaime Álvarez Álvarez. I am from Girardot City, Cundinamarca, for the world. I will try to teach step by step the contraction in English. Amigos, mi nombre es Jaime Álvarez. Soy de Girardot, Cundinamarca. Intentaré, mediante este tutorial, explicar las contracciones en inglés. Entonces, podemos suprimir diciendo que las contracciones en inglés podemos decir que las podemos suprimir en dos grandes ramas para ir recortando. Entonces, una que es con verbos auxiliares y otra que son las negaciones. Con los verbos auxiliares, ahí tenemos el verbo to be, el verbo hacer y la partícula de futuro. El verbo to be en presente, pasado y futuro, y el verbo auxiliar, el do. Y en las negaciones abarca todo. Las negaciones abarca todo. Entonces, eso es lo que voy a tratar de explicar. La contracción es muy dada en inglés y es una manera de abreviar la oración, de la forma como se está hablando. Entonces, ya en tutoriales anteriores había tratado de explicar lo del verbo to be. Si tiene alguna duda al respecto, entonces le invito para que vaya a mi canal y busque un tutorial que dice verbo to be en presente. Dice the verb to be in the present simple, o the verb to be in the past simple, o the verb to be future simple. Entonces está el verbo to be en presente, pasado y futuro. Entonces voy a tratar de explicar acá. Cuando hablamos con los verbos auxiliares, las contracciones en verbos auxiliares, entonces decimos acá, yo puedo decir yo soy estudiante de inglés. Entonces, esto básicamente tiene una estructura, ¿verdad? Las contracciones, entonces vendría el subject, la estructura, siempre viene así, viene el subject, que es el sujeto, sustantivo, nombre, persona, animal o cosa o pronombre, el verbo auxiliar que se está utilizando y el complemento. Siempre viene el subject, the verb, complement. Esa es la estructura general. Entonces ahí dice yo soy estudiante de inglés. I am a student of English. Pero esto se puede suprimir. Cuando yo vaya a aplicar la contracción, entonces esto se suprime y se dice I'm. Cuando se hace la contracción, se suprime la A, se pega todo y se le coloca un apóstrofe en la parte de arriba. Ahí dice yo soy, dice I'm. Aquí dice I am, aquí dice I'm. I'm student of English. Yo soy estudiante de inglés. Ahí estoy aplicando la contracción. Voy con otro ejemplo. Voy a tratar de hacer pequeños ejemplos en cada uno de los casos. Entonces, voy con otro ejemplo. Estamos con los verbos auxiliares. Recuerde que el verbo to be lo toma como verbo auxiliar en presente, pasado y futuro. Ahí estoy trabajando el verbo to be en presente. Ahora yo puedo decir tú eres abogado. You are lawyer. You are lawyer. You are lawyer. Ahí estoy diciendo básicamente tú eres abogado. You are lawyer. You are lawyer. Ahí estoy diciendo tú eres abogado. Ahora, si voy a aplicar la contracción acá, entonces estos se unen.
hay como una cópula, se suprime, y entonces se dice your larger. La contracción se utiliza para poder abreviar. Entonces aquí se dice you are larger. Yo soy un abogado. Aquí dice exactamente lo mismo, sino que lo abrevió. Entonces la pronunciación va a cambiar. Aquí no dice you, aquí dice you are larger, aquí dice your larger. Your larger. Y estoy diciendo lo mismo. Tú eres abogado. Y apliqué la contracción. Entonces cuando haga la contracción se une el pronombre y el verbo. Se suprime la A del verbo to be y se coloca un apóstrofe ahí en la parte superior. Entonces ahora voy con otro ejemplo. Todo esto es con el verbo auxiliar en presente. El verbo to be en presente. Entonces ahora voy con otro ejemplo. Entonces dice he is doctor. Y dice él es doctor. Entonces, aplicando la contracción, esto se une como cópula, desaparece la I y se le coloca un apóstrofe ahí, vean, dice his doctor. Él es doctor. His doctor. Y estoy aplicando la contracción. Aquí falta el resto del complemento, in the hospital, puede ser. Listo. Entonces ahora puedo decir también, vamos con she. Entonces, ella es enfermera. She is nurse. Ella es enfermera. Entonces aquí lo voy a suprimir, voy a aplicar la contracción. Entonces recuerda que cuando aplico la contracción, esto se une. Entonces quedaría she's nurse. She's nurse. Estoy diciendo, ella es enfermera. Y de esa manera estoy aplicando la contracción. Aquí vendría el resto del complemento de la oración. Entonces, voy con otro ejemplo. It is too late. Esto es demasiado. Demasiado tarde. Entonces aquí lo voy a suprimir. It is. Esto lo suprimo. Entonces cuando lo suprima, entonces decimos it's too late, que es la más común, la más comercial. It's too late. Ahí dice es demasiado tarde. It's too late. Entonces, de esta manera, más o menos, he tratado de explicar aquí la contracción con el verbo auxiliar, en este caso con el verbo to be en presente. Pero también lo puedo aplicar en futuro. Lo puedo aplicar en futuro. Entonces, en futuro lo podría aplicar con el will. I will study English. I will study English. Estudiaré inglés. I will study English. Y acá lo voy a suprimir, sencillamente lo suprimo. Cuando vaya a unirlo, entonces yo digo el study English. Y ahí estoy aplicando la contracción. He'll study English. Listo. Básicamente, esto es con respecto a los verbos auxiliares. Ahora voy a las negaciones. Ya ese es el campo donde más se utiliza la contracción. Entonces, para las negaciones existen
Entonces, recuerda que para negar se utiliza la palabra not. Entonces, existen varios tipos, ¿no? Para las negaciones. Por ejemplo, yo puedo decir, voy a negar esta oración. Entonces yo digo, you are student. You are studying English. Tú eres estudiante de inglés. Al negarlo, entonces yo tendría que decir, you are not student English. Ahí estoy negando ya. Como voy a aplicar la contracción para la negación, entonces estos dos se unen. Entonces, lo hice mal, lo hice debajo. Acá, estos dos se unen. Entonces quedaría así, you aren't student English. You are student English. Ahí estoy aplicando la contracción. Vean, you aren't student English. Ahí dice, tú no eres estudiante de inglés. Aquí negué, you are not. La negación es con el not. Pero como hago la contracción, entonces digo, you aren't student English. Ahí apliqué la negación. Voy con otro ejemplo. De acuerdo a los pequeños ejemplos que habíamos colocado, ¿no? Entonces yo digo, he is doctor. De acuerdo al ejemplo que yo he colocado, él es doctor. He is doctor. Si lo voy a negar, entonces debería decir he is not doctor. Pero como voy a aplicar la contracción acá, entonces se unen estos dos y sería isn't. He isn't doctor. Se pronuncia isn't. Isn't doctor. Él no es doctor. Isn't. Entonces aquí se une el is con el not, se quita la o, se suprime la o y se pone una apóstrofe. Entonces dice isn't doctor. Y ahí estoy negando con este verbo. Otro ejemplo. Para todos los verbos sería así. Entonces sería, si yo, la oración que yo había hecho al comienzo. Entonces, si yo digo, ella es abogada. She is lawyer. Ella es abogada. Y voy a negar. Entonces diría, she is not lawyer. Pero como voy a aplicar la contracción, entonces se dice, she isn't lawyer. Y así es como se debe negar aplicando la contracción. Entonces, she isn't lawyer. She isn't lawyer. Ella no es abogada. Y ahí estoy aplicando la contracción en la negación con el verbo auxiliar acá, en este caso con el verbo to be. Ahora, cuando lo voy a utilizar por ejemplo, con el auxiliar, voy a negar con un verbo auxiliar. Entonces yo digo, quiero
quiero comer pizza. Entonces ahí diría, I want eat pizza. I want eat pizza. Quiero comer pizza. Como voy a negar, entonces diría I want not eat pizza. Ahí estoy negando. Entonces ahí estoy diciendo I want not eat pizza. No quiero comer pizza. Como voy a aplicar la contracción en la negación, que es lo que estoy tratando de explicar, entonces yo puedo decir acá I don't, y estoy aplicando el auxiliar, vea, I don't want eat pizza. Ahí dice, no quiero comer pizza, porque estoy aplicando acá el auxiliar con la negación. I don't want pizza. Ahí dice, no quiero. Cuando digo I don't want, estoy diciendo no quiero. No quiero comer pizza. Estoy diciendo ahí, I don't want eat pizza. No quiero comer pizza. Ahí estoy utilizando la contracción con un auxiliar y estoy negando. Estoy negando con un auxiliar. Vamos con otro ejemplo. Entonces, she does she does. Primero lo voy a hacer con la contracción. She doesn't, acá de una vez. She doesn't, ella no quiere bailar. Ella no quiere bailar. She doesn't want to dance. She doesn't want to dance. She doesn't want to dance. Ahí estoy también negando con el auxiliar. She doesn't. She doesn't. Ella no quiere. Ella no quiere bailar. Ahí estoy utilizando la negación también. Entonces voy con otro ejemplo. Todas estas son negaciones. Entonces, voy con otro ejemplo. Con otro auxiliar. Si yo digo I have much, no, I have money. I have money. Tengo dinero. I have money. Lo voy a negar. Entonces diría I have not money. I have not money. I have not money. Si lo quiero negar, entonces hago la contracción. Si lo quiero negar, hago la contracción. Entonces diría I haven't money. I haven't money. I haven't money. Ahí estoy negando con la contracción. ¿Quedó bien? I have money. I haven't money. Ahí estoy negando
también con otro auxiliar, con el verbo tener. I haven't money. Estoy negándolo ahí. También de esa manera. Ahora voy con otro. Voy con otro donde aplique también la negación. También se puede negar con los verbos modales. Entonces voy a utilizar una con los verbos modales. Yo puedo decir I can speak English. Ahí dice I can speak English. Puedo hablar inglés. Si lo voy a negar, hago la contracción acá. Entonces diría I cannot speak English. Ahí lo estoy haciendo para desglosar cómo viene la contracción. I cannot speak English. Ahora, aquí ya está la negación. Ahí dice no puedo hablar inglés. Pero cuando yo haga la contracción, entonces esto se une y diría I can speak English. I can speak English. Ahí dice no puedo hablar inglés. No puedo hablar inglés. Entonces, ahí sería básicamente la negación. Ahora voy con otro ejemplo. Con otro auxiliar, muy conocido también. Voy a utilizar otro auxiliar. Yo digo, I must go. Ahí estoy diciendo, debo irme. I must go. Debo irme. Si yo lo voy a negar, entonces utilizamos el not. I must not go. No debo irme. I must not go. I must not go. Pero si lo voy a negar, entonces digo I mustn't. Mire cómo se hace. I mustn't. Entonces, esta es la idea acá. I mustn't go. No debo irme. No debo irme. Y ahí estoy utilizando una negación también con un verbo modal. Con un verbo modal que es el verbo deber. I mustn't go. No debería irme. Más o menos haciendo un repaso cortico de eso, entonces sería así. Ya hice varios ejemplos, ¿no? Entonces ahora voy a tratar de ilustrar una pequeña listica acá de cómo quedan las negaciones. Si yo digo I am not, eso va a quedar I'm not. Si yo voy a utilizar he is, él es, entonces se escribiría his. Si yo voy a utilizar she is, entonces al hacer la contracción se diría cheese. Ese es como un resumen de lo que yo hice, de lo que traté de explicar. Voy con otro acá. Voy con otras que son hartas. Todo lo que hice. Entonces ahora cuando voy a utilizar otra negación, digamos voy a negar. I do not, perdón, I do not, cuando yo lo vaya a negar, entonces esto se convierte I don't. Borré de arriba. I don't. Cuando yo lo vaya a negar, entonces eso se convierte en I don't. Quedaría así. Cuando lo niegue. Yo no, dice ahí. Entonces, yo puedo decir she does. She does. Cuando lo vaya a negar, entonces quedaría she doesn't.
doesn't. Si yo voy a decir I have, tengo, entonces digo I haven't. I have not. Si yo voy a decir I have not, perdón, acá, I have not. Entonces cuando lo niegue, digo I haven't. Si yo voy a decir I can not, para negar, entonces digo I can. No puedo. Si yo digo I must not, no debo. Entonces digo I mustn't. Ese es más o menos un resumen de lo que yo hice. Dice no debo. Y básicamente con esto he tratado de explicar a grandes rasgos las contracciones en inglés. Friends with pleasure to serve you. Subscribe to my blog and I like my videos. Amigos, con muchísimo gusto para servirles. Suscríbete a mi canal, dale like a mis videos. See you later.